¿Alguna vez has sentido que el mundo gira a toda velocidad, pero tú estás atrapado en el mismo lugar? Mírate al espejo. Ves las arrugas, las canas, las marcas de una vida vivida. Te preguntas en qué momento tus sueños se desvanecieron entre las grietas del tiempo. Hay un nudo en tu pecho, una voz que susurra en la oscuridad. Dios, aún tienes un propósito para mí. ¿O mi historia ya terminó? Quédate conmigo. Porque hoy no solo voy a responder esa pregunta, sino que voy a encender una chispa en tu alma que hará que el mundo voltee a verte de nuevo. Vivimos en un mundo que idolatra lo nuevo, lo joven, lo brillante. Todo se mueve tan rápido, las tendencias, las redes sociales, las modas, y mientras el mundo corre, tú sientes que te han dejado atrás. Tal vez has sentido esa punzada de irrelevancia, esa herida silenciosa que duele más de lo que las palabras pueden expresar. Es el dolor de ser invisible. Lo sientes cuando tu voz, cargada de experiencia, es ignorada por una idea nueva que brilla pero no tiene sustancia. Lo sientes cuando en una reunión los ojos se desvían hacia alguien más joven, más ruidoso, alguien que parece encajar mejor en este mundo obsesionado con la novedad. Te han hecho creer que tu valor está en lo que fuiste, en la energía de tu juventud, en los días en que el mundo parecía infinito y tus sueños estaban al alcance de la mano. Pero escúchame, ese no es el final de tu historia. Ese susurro que te dice que ya no importas, que tu sabiduría está obsoleta, que tus cicatrices no tienen valor. Ese susurro no viene de Dios. Ese susurro es una mentira diseñada para apagar tu luz. Porque la verdad es esta. Tú no eres una reliquia en una estantería, eres un tesoro forjado en el fuego. Cada arruga en tu rostro es un capítulo de una historia épica. Cada lección que has aprendido, cada lágrima que has derramado, cada batalla que has librado te ha convertido en un pozo profundo de sabiduría, un faro de esperanza en un mundo que está hambriento de autenticidad. El mundo puede gritar que tu tiempo ya pasó, pero Dios dice: tu temporada más gloriosa está por comenzar. Hoy no solo quiero que lo escuches, quiero que lo sientas. Quiero que sientas el fuego de un propósito que no se apaga con los años, sino que arde más brillante con cada lección aprendida. Hay un poder divino reservado para aquellos que han caminado por el valle, que han enfrentado tormentas y han salido más fuertes. Ese poder está dentro de ti, esperando ser desatado. Si alguna vez has sentido que el mundo te ha olvidado, que tu voz no resuena, que tu propósito se desvaneció, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar cómo reclamar tu lugar, cómo hacer que el mundo no solo te vea, sino que se detenga a escuchar. Tu historia no está escrita, está a punto de volverse legendaria. Quiero que imagines por un momento a un hombre llamado Eliel, un anciano, escriba en los días del segundo templo. Sus manos, nudosas y manchadas de tinta, conocían el peso de los rollos sagrados como un pastor conoce a sus ovejas. Cada mañana se sentaba en un rincón del patio de los gentiles, no para enseñar a las multitudes, sino para estar cerca de la palabra que era su aliento. Veía a los oradores jóvenes, elocuentes y apasionados, que atraían a grandes grupos con interpretaciones audaces y promesas de revelaciones instantáneas. Y Eliel sentía una punzada de melancolía. No era envidia, era una tristeza santa. Escuchaba cómo simplificaban los misterios, cómo convertían la profundidad del pacto en consignas fáciles. Su corazón se encogía porque él conocía los secretos escondidos en la cadencia de un versículo, en la repetición de una palabra, en la historia que conectaba a Isaías con Deuteronomio. Pero nadie le preguntaba. Para la multitud, él era solo un anciano más, una sombra polvorienta aferrada al pasado. Su diálogo interno era una oración constante y silenciosa. Señor, ¿de qué sirve toda una vida dedicada a tus secretos si se pierden en el viento? ¿He guardado tu tesoro en vano? Sentía el peso de la invisibilidad, la certeza de que su legado se desvanecería, como la tinta de un papiro expuesto al sol. Una tarde, mientras el sol teñía de naranja las piedras de Jerusalén, un joven de ojos sinceros y ropa modesta se separó de la multitud que rodeaba a un orador popular. Se acercó a Eliel,
vacilante. El anciano levantó la vista, esperando una limosna o una pregunta práctica. Pero el joven se arrodilló y le dijo en voz baja: «Maestro, ellos hablan del poder de Dios, pero tú pareces conocer el corazón de Dios. He leído el rollo del profeta Zacarías y hay un pasaje sobre 2 olivos que nadie ha sabido explicarme. ¿Tendrías tiempo para un necio como yo?». En ese instante, los ojos de Eliel se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de revelación. Comprendió que Dios no le había llamado a ser un río caudaloso para las masas, sino un pozo profundo y escondido para los verdaderamente sedientos. Su propósito no era la aclamación pública, sino la transmisión fiel y silenciosa de la verdad a un remanente escogido. Esa tarde no enseñó a uno, sino a una generación, porque ese joven se convertiría en un maestro cuya enseñanza estaría arraigada en la profundidad que Eliel le reveló. Escucha bien esta verdad. Tu valor no reside en tu visibilidad, sino en la profundidad que los años y tu comunión con Dios han forjado en ti. El mundo puede estar distraído por las luces de neón, pero hay almas preciosas, escogidas por Dios, que están buscando desesperadamente la autenticidad, la sabiduría y la profundidad que solo tú puedes ofrecer. No eres invisible para el cielo. Eres un pozo estratégico, un tesoro escondido que Dios revelará a las personas correctas en el momento perfecto. Tu misión no ha terminado, se ha refinado. Ya no se trata de cantidad, sino de calidad. Se trata del impacto eterno que puedes tener en un alma sedienta. Deja de medir tu valor por el aplauso de la multitud y empieza a verlo como lo ve Dios, un ancla de sabiduría en un océano de superficialidad. Tu momento está llegando. Existe una angustia que carcome el alma de manera única, la de una oración que lleva décadas sin respuesta. Es el dolor de un anhelo tan profundo que se ha convertido en parte de tu identidad. Quizás fue el sueño de una familia, la restauración de un ser querido, un ministerio que nunca floreció, o una promesa que sentiste de Dios en tu juventud y que ahora parece un recuerdo borroso y cruel. Cada año que pasa, el peso del silencio de Dios se hace más pesado. Ves a otros recibir con facilidad aquello por lo que tú has clamado con lágrimas. Y la pregunta inevitable se instala en tu corazón como una espina. Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Escuchaste alguna vez? O tal vez, nunca fui digno de ese milagro. Esta espera infinita te enseña a vivir con un vacío, una resignación que se disfraza de fe. Te vuelves experto en ocultar tu decepción detrás de una sonrisa piadosa, pero por dentro la esperanza se ha marchitado hasta convertirse en una brasa frágil, a punto de extinguirse para siempre. Es el dolor de sentir que Dios ha sido bueno con todos, menos contigo. Ahora viaja conmigo a un pequeño pueblo de las colinas de Judea. Allí vivían Zacarías y Elizabeth. Él, un sacerdote de reputación intachable. Ella, una mujer de linaje santo. A los ojos de todos, eran el ejemplo perfecto de piedad, pero cargaban con una herida pública, una vergüenza que en su cultura era vista casi como una maldición. No tenían hijos. Durante 50 años, cada mes había sido un recordatorio de su vacío. Cada bebé que nacía en el pueblo era una celebración teñida de una tristeza personal. Imaginemos a Elizabeth. Cada mañana, al ir por agua al pozo, soportaba las miradas de compasión, los susurros, las preguntas bien intencionadas que eran como sal en su herida. Quizás el año que viene, Elizabeth. Pero los años se convirtieron en décadas. Su vientre permaneció cerrado y su corazón aprendió a construir murallas para protegerse del dolor. Zacarías, por su parte, servía en el templo con una fidelidad inquebrantable, pero podemos imaginar que sus oraciones por un hijo se habían vuelto un eco melancólico, una petición hecha más por deber que por fe. ¿Cómo mantienes la esperanza viva cuando la biología y el tiempo te gritan que es imposible? La espera no era solo un anhelo, era una prueba a la esencia misma de su fe
en un Dios que abre vientres estériles. Un día, a Zacarías le tocó en suerte el mayor honor de su vida, entrar solo al lugar santísimo para quemar incienso. Mientras el pueblo oraba afuera, en la soledad sagrada, un ángel se le apareció. Pero la respuesta a 50 años de oración no fue recibida con un grito de júbilo, sino con un miedo paralizante y una duda que le costó la voz. La promesa era tan grande, tan tardía, que su fe, desgastada por la espera, no pudo asimilarla. Fue en el silencio forzado de Zacarías y en el retiro voluntario de Elizabeth, donde el milagro comenzó a gestarse. Elizabeth se escondió durante 5 meses. El mundo pensaría que fue por vergüenza, pero no. Fue un acto sagrado. Estaba protegiendo el susurro de Dios de las voces ruidosas de la duda. En ese silencio, su fe marchita fue regada directamente por el Espíritu Santo. Cada día sentía no solo una vida creciendo en su interior, sino la fidelidad de Dios restaurando cada rincón de su corazón herido. Su vientre anciano no solo estaba gestando un bebé, estaba gestando al precursor del Mesías. La promesa no solo llegó, sino que superó todo lo que alguna vez se atrevieron a pedir. Tu espera no ha sido en vano. Cada lágrima, cada oración susurrada en la oscuridad, ha sido recogida por Dios. Es posible que tu fe se sienta desgastada, que la promesa parezca imposible. Pero escucha, los retrasos de Dios no son sus negaciones, son un periodo de gestación sagrada. A veces, la promesa es tan monumental que requiere toda una vida de preparación. Tu aparente esterilidad espiritual o física puede ser precisamente el terreno santo, donde Dios está a punto de plantar el milagro más significativo de tu vida. No un milagro común, sino uno que llevará el sello de lo imposible, uno que le gritará al mundo que tu Dios es fiel. No te rindas en el umbral de tu respuesta. Retírate al silencio si es necesario. Protege esa frágil brasa de esperanza, porque el Dios que recordó a Elizabeth te está recordando a ti ahora mismo. Y la promesa que viene en camino no solo llenará tu vacío, sino que desbordará tu vida de un propósito que jamás imaginaste. Cargamos con cicatrices. Algunas son visibles, pero las más profundas están escondidas en el alma. Son las marcas de traiciones silenciosas, de palabras que nos rompieron, de sueños que se estrellaron, de pérdidas que nos dejaron un vacío permanente. Vivimos en una cultura que nos empuja a ocultar estas heridas, a actuar como si nunca hubieran existido. Y en la iglesia a veces la presión es aún mayor. Se espera que presentemos una fachada de victoria constante, y nuestras luchas pasadas se convierten en un testimonio incómodo, en una prueba de una fe que alguna vez flaqueó. Entonces llegas a una edad madura y miras hacia atrás, y el dolor de esas cicatrices puede susurrarte una mentira devastadora. Tu pasado te descalifica. ¿Qué sabiduría puedes ofrecer tú, que has estado tan roto? ¿Qué consejo puedes dar si tú mismo cometiste tantos errores? Comienzas a creer que tu dolor fue inútil, que tus años de lucha no produjeron nada de valor, y que tu única opción es mantener esas historias dolorosas bajo llave para no contaminar a nadie con tu fragilidad. Permíteme contarte la historia de Lía, una mujer cuyo nombre no encontrarás en ninguna genealogía famosa, pero cuya vida fue un poema escrito por la mano de Dios. Durante 40 años, Lía vivió a la sombra de un esposo iracundo y amargado. No hubo golpes físicos que dejaran marcas visibles, sino un goteo constante de desprecio, de silencio castigador, de críticas que erosionaron su espíritu día tras día. Cada noche, sus oraciones no eran por liberación, pues había hecho un pacto, sino por la fuerza para responder con gracia donde solo había amargura. Aprendió a encontrar a Dios no en grandes milagros, sino en la capacidad de hornear el pan de su esposo con amor, en la fuerza para cantar una canción de cuna a sus hijos mientras su propio corazón lloraba, en la decisión diaria de perdonar ofensas que nunca fueron reconocidas. Cuando enviudó,
Un velo de serenidad se posó sobre ella. No era la alegría ruidosa de la liberación, sino la paz profunda de quien ha sobrevivido a una larga tormenta. Un día una joven de su comunidad, Rebeca, cuyo matrimonio comenzaba a desmoronarse bajo el peso de un conflicto similar, fue enviada a ella por una anciana de la sinagoga. Rebeca fue con escepticismo. ¿Qué podría enseñarle esa mujer simple y silenciosa que parecía no haber vivido nunca? Se sentó en la humilde cocina de Lía, esperando un sermón o una lista de reglas. En cambio, Lía le sirvió un tazón de sopa de lentejas y comenzó a hablar, no con consejos, sino con historias. «Recuerdo una vez», dijo Lía con voz suave, «que Jacobo estuvo una semana sin hablarme porque la leña estaba húmeda. Mi corazón era una piedra de ira. Quería gritarle todo mi dolor, pero mientras amasaba el pan esa tarde, le pedí a Dios que me permitiera sentir lo que él sentía por Jacobo. Y Dios no me mostró su ira, me mostró su cansancio, su miedo. Esa noche no le hablé con reproches, le llevé un trozo de pan caliente y le dije, pareces cansado. Descansa. No cambió nada esa noche, pero algo cambió dentro de mí. Lía no ofreció una solución mágica. Ofreció su cicatriz. Compartió la sabiduría destilada del dolor, la teología forjada en la cocina, la fuerza encontrada en la rendición. Rebeca lloró, no por lástima, sino porque por primera vez se sintió comprendida. Vio en Lía no a una víctima, sino a una guerrera cuyo poder no estaba en su fuerza, sino en su capacidad de amar en medio del dolor. La autoridad de Lía no venía de una vida perfecta, sino de un corazón sanado. Tus cicatrices no te descalifican, son tu insignia de honor. Son la prueba irrefutable de que has estado en la batalla y que la gracia de Dios te ha sostenido. Cada herida que has entregado al Señor se ha convertido en un pozo de sabiduría. Cada lágrima que Él ha enjugado ha regado en ti una empatía que ninguna teología puede enseñar. No tienes que tener todas las respuestas. Tu mayor ministerio no es dar consejos, es compartir tus cicatrices. Es decir, yo también estuve en ese valle oscuro, y déjame contarte cómo encontré a Dios allí, en el silencio, en la debilidad. Tu pasado doloroso no es un lastre, es tu púlpito más poderoso. Dios te ha permitido pasar por el fuego no para destruirte, sino para darte una autoridad única para rescatar a otros que ahora están siendo quemados. Deja de esconder tus heridas, permite que Dios las use como fuente de sanidad para un mundo roto. A medida que el cuerpo envejece, es natural sentir que nuestras capacidades disminuyen. Las rodillas duelen, la energía se agota más rápido y las tareas que antes eran sencillas ahora requieren un esfuerzo consciente. Es fácil caer en la trampa de la resignación. La sociedad nos dice que es tiempo de retirarse, de buscar la comodidad, de ceder el paso a los jóvenes y fuertes. Empezamos a pensar en términos de limitaciones en lugar de posibilidades. El enemigo susurra, ya no estás para estos trotes. Tus días de luchar grandes batallas han terminado. Busca un lugar tranquilo y espera el final. Ya hiciste tu parte, y esta mentalidad se convierte en una profecía autocumplida. Dejamos de soñar, de aspirar, de enfrentar desafíos, no porque Dios nos haya retirado, sino porque nosotros mismos hemos aceptado un retiro espiritual prematuro. Creemos que nuestra única contribución posible es la de un espectador pasivo, olvidando que el Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Quiero que te detengas a pensar en Caleb, el compañero de Josué. Cuando tenía 40 años fue uno de los 12 espías enviados a la tierra prometida. Él y Josué regresaron con un informe de fe, hablando de la bondad de la tierra y del poder de Dios para entregarla. Pero los otros 10 sembraron el miedo, hablando de gigantes y ciudades amuralladas. Por esa incredulidad, toda su generación fue condenada a vagar 45 años por el desierto hasta morir. Imagina la agonía de Caleb, 45 años, no solo esperando, sino viendo morir a todos sus compañeros de viaje.
Cada funeral era un recordatorio del costo de la incredulidad. Tuvo que enterrar a sus amigos, a los que una vez compartieron sus sueños, ahora convertidos en polvo por su falta de fe. Durante 16,425 días, Caleb tuvo que elegir. Podía volverse cínico, amargado, resentido. Podía dejar que su espíritu envejeciera y se marchitara junto con los cuerpos de sus compatriotas. Pero la Biblia dice que tuvo un espíritu diferente. En medio de un cementerio andante, él mantuvo viva la llama de la promesa. Se levantaba cada mañana no solo con el sol del desierto en su piel, sino con el fuego de la palabra de Dios en su corazón. Finalmente, a los 85 años, entró en la tierra prometida, y cuando llegó el momento de repartir la herencia, no se acercó a Josué para pedir un valle fértil y tranquilo, un lugar de retiro bien merecido. Se paró frente a su viejo amigo, y podemos imaginar su voz, no temblorosa por la edad, sino firme por una fe intacta. Hoy tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Dame pues este monte del que habló el Señor aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá el Señor estará conmigo, y los echaré, como el Señor ha dicho. A los 85 años no pidió descanso, pidió la batalla más dura, pidió la fortaleza de los gigantes, no porque fuera arrogante, sino porque su fe no había envejecido. Sabía que la misma fuerza de Dios que estuvo con él a los 40, estaba disponible para él a los 85. Tu edad cronológica no dicta tu fuerza espiritual. Tu cuerpo puede sentirse cansado, pero el Espíritu de Dios que habita en ti no conoce la vejez ni la fatiga. Hay montañas que Dios ha reservado específicamente para esta etapa de tu vida. Hay desafíos que no requieren la energía impulsiva de la juventud, sino la fuerza tenaz de una fe probada por el tiempo. Hay gigantes espirituales que solo pueden ser derribados por alguien que, como Caleb, ha mantenido viva la promesa en medio del desierto. No aceptes el retiro espiritual que el mundo te ofrece. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es mi montaña? ¿Qué fortaleza me llamas a conquistar ahora? Tal vez tu montaña sea interceder por tu familia hasta ver el rompimiento, guiar a un joven rebelde con una paciencia que solo los años pueden dar, o iniciar un ministerio de consuelo para los que sufren. No mires tus limitaciones físicas. Mira la ilimitada fuerza de tu Dios. Él no ha terminado contigo. De hecho, la batalla más importante de tu vida podría estar a punto de comenzar. Quizás el sentimiento más desolador en la vejez es el de la impotencia. Ves a tus hijos y nietos tomar decisiones equivocadas. Ves a tu iglesia luchar con problemas que parecen insuperables. Ves a tu nación alejarse cada vez más de Dios. Y te sientes pequeño, incapaz de cambiar las cosas. Ya no tienes la influencia, la posición o la fuerza física para intervenir directamente. Tus consejos a veces son ignorados y tu presencia parece periférica. Es fácil caer en la desesperación, en la tristeza de ser un mero espectador de batallas que sientes que se están perdiendo. Piensas, ¿de qué sirvo yo ahora? ¿Qué puedo hacer desde mi rincón, desde mi silla, desde mi soledad? Esta sensación de impotencia es una mentira diseñada para desarmarte, para neutralizar el arma más poderosa que Dios ha puesto en tus manos precisamente en esta etapa de tu vida: la autoridad de la intercesión perseverante. Déjame llevarte a la Jerusalén de los últimos días de Herodes, una ciudad llena de opresión romana, corrupción religiosa y una esperanza mesiánica casi extinta. En los patios del templo, en medio del bullicio de los sacrificios y el comercio, había una mujer llamada Ana. La Biblia nos da un resumen de su vida, una viuda que perdió a su esposo después de solo 7 años de matrimonio, y que a la edad de 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Detengámonos ahí. No dice que predicaba, no dice que hacía milagros,
No dice que lideraba un movimiento. Su ministerio era invisible para la mayoría. Durante décadas, mientras reyes morían, sumos sacerdotes cambiaban y la historia avanzaba, Ana permanecía en su puesto. Imagina las noches frías, el hambre del ayuno, la monotonía de la rutina. ¿Cuántas veces se habrá sentido tentada a pensar, nadie nota mi sacrificio, el mundo sigue igual de roto, mis oraciones están haciendo alguna diferencia? Para los que pasaban por allí, era solo una anciana piadosa más, parte del mobiliario del templo. Pero en el reino espiritual, Ana no era un mueble, era una central de poder, era una guerrera de rodillas. Cada una de sus oraciones era un ladrillo en el camino para la venida del Mesías. Su perseverancia estaba literalmente sosteniendo el plan redentor de Dios para Israel. Era un pilar espiritual, silencioso pero inamovible. Y entonces, un día después de décadas de intercesión invisible, sus ojos vieron lo que reyes y profetas anhelaron ver. Vio al niño Jesús en brazos de sus padres. Y la Biblia dice que, en ese preciso instante, ella daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Su ministerio silencioso culminó en un momento de proclamación profética explosiva. No fue pasada por alto. Dios la honró, permitiéndole ser una de las primeras evangelistas de la historia. Su puesto de oración no fue un lugar de retiro, fue un puesto de comando estratégico. Nunca subestimes el poder de tu puesto de oración. Tu habitación, tu silla, tu rincón silencioso puede ser el epicentro de la actividad espiritual más importante de tu familia y tu comunidad. Cuando sientes que no puedes hacer nada, es cuando eres llamado a hacer lo más grande, mover los cielos a través de la oración. Tus oraciones no son palabras vacías que se pierden en el aire. Son poder, son autoridad, son semillas de milagros. Eres un intercesor estratégico, un vigía en el muro. Puede que no veas los resultados inmediatos, puede que sientas que oras en el anonimato, pero te aseguro que en el cielo tu nombre es conocido. Eres un socio indispensable en los planes de Dios. Cada oración por ese nieto rebelde, por esa hija que sufre, por tu pastor cansado, está siendo utilizada por Dios. No has sido relegado a la impotencia, has sido ascendido a la posición de mayor poder espiritual. Abrázala. Tu legado más grande no serán las cosas que hiciste, sino las batallas que ganaste de rodillas. Padre Celestial, venimos ante ti ahora, no como un grupo de oyentes, sino como un ejército de corazones que han sido despertados. Venimos a entregarte los años, las cicatrices, las esperanzas y los miedos. Señor, por cada alma que se ha sentido invisible como tu siervo Eliel, te pedimos que le reveles ahora que es un pozo profundo de tu sabiduría, reservado para los sedientos de verdad. Declara sobre ellos que su valor no está en el aplauso, sino en la profundidad que tú has forjado. Por cada uno que, como Elizabeth y Zacarías, ha esperado décadas por una promesa, sintiendo el aguijón de la decepción, sopla sobre las brasas de su fe, que sientan en su espíritu la gestación de un milagro tardío pero glorioso, uno que superará todo lo que pidieron o entendieron. Por aquellos que, como tu sierva Lía, llevan las cicatrices de un pasado doloroso y se sienten descalificados, te pedimos que transformes sus heridas en fuentes de sanidad. Úngelos con la autoridad que solo viene del dolor redimido, para que puedan guiar a otros fuera de la oscuridad. Por los que se sienten débiles, cuya fuerza física mengua, infúndeles el espíritu indomable de Caleb. Muéstrales la montaña que les llamas a conquistar. Recuérdales que tu poder se perfecciona en su debilidad y que sus mayores victorias aún están por delante. Y por cada intercesor silencioso, cada Ana que ora en el anonimato, sintiendo que sus palabras se pierden, revélales ahora mismo el impacto eterno de sus oraciones. Muéstrales que son tus pilares, tus vigías, y que sobre la fundación de su fidelidad, tú estás construyendo tu reino. Padre,
Rompemos hoy el espíritu de resignación, de irrelevancia y de temor. Recibimos tu corona de gloria. Aceptamos tu llamado para esta temporada. Nos levantamos de las cenizas de lo que el mundo dice que somos y nos vestimos con la identidad que tú nos das. No estamos en el ocaso de nuestras vidas. Estamos en el umbral de nuestra mayor gloria. Gracias, Señor, porque lo mejor en ti siempre está por venir. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos y lo recibimos. Amén. Si has llegado hasta este punto, no es una coincidencia, es una cita divina. Tu espíritu estaba anhelando escuchar esta verdad. Has completado un viaje que la mayoría abandona a la mitad. Para sellar lo que Dios ha hecho en tu corazón hoy, quiero que escribas en los comentarios una declaración de fe poderosa. Mi legado está comenzando ahora. Cada vez que escribes, no solo afirmas la promesa para ti, sino que enciendes la esperanza en alguien más que lea tu comentario. Si este mensaje ha tocado tu vida, conviértete en un canal de bendición. Compártelo con una persona que sepas que necesita escucharlo. Un amigo, un familiar, alguien de tu iglesia. Tu acto de compartir puede ser la respuesta a la oración de alguien. Y por último, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. Esto no es solo para hacer crecer un número, es para que te integres a una familia de fe que cree que Dios tiene un propósito para cada etapa de la vida. Al suscribirte y activar las notificaciones, le estás diciendo a Dios y a ti mismo: estoy comprometido con mi crecimiento, no quiero perderme ni una sola palabra que tienes para mí. Recuerda siempre, tu historia no está terminando. A los ojos de Dios, el capítulo más glorioso acaba de empezar.